Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si es primera vez que me encuentras en YouTube, yo soy Eli y este es otro video de la serie Elena Loves Not, donde estamos leyendo la novela Not o Nudo en español, una novela del género Omegaverse escrita por la autora tailandesa Celine. Cada domingo les estoy subiendo la lectura de un nuevo capítulo y en la comunidad tenemos este desafío que tan pronto como el capítulo subido los domingos alcance las 100 vistas, durante la semana les subo un capítulo adicional. Así que, ¿qué tan rápido avanzamos con la lectura? Depende de ustedes. Si te perdiste alguno de los capítulos anteriores, voy a dejar tagueada la playlist en alguna parte de la pantalla, así que ve a ponerte al día y luego regresas con este. Para no perderte ninguna de las lecturas, recuerda que te tienes que suscribir y activar la campanita del canal. También puedes seguirme en mis otras redes sociales donde también estoy hablando todo el tiempo de Omegaverse y hombres guapos que se besan, en Instagram y TikTok. Capítulo 9, Proyectil. A la mañana siguiente, Patsá despertó con una sensación tan extraña que ni siquiera sabía por dónde empezar a explicarla. Primero, estaba la calidez, no del tipo que provenía de una manta o de la temperatura de la habitación, sino del que parecía persistir en su piel, en su pecho, al borde de cada respiración, como si todo su cuerpo aún recordara que la noche anterior había estado presionado contra algo demasiado firme, demasiado seguro. Incluso ahora que estaba despierto, esa sensación se negaba a desvanecerse. Lo segundo era la vergüenza, muchísima, tanta que en el instante en que los recuerdos de anoche comenzaron a regresar pieza por pieza, desde el suave beso que él mismo había iniciado hasta el cálido abrazo en el que finalmente se había acomodado por voluntad propia, Patsat casi quiso arrastrar la almohada sobre su rostro y asfixiarse en el acto. Maldita sea, ¿qué demonios había hecho anoche? Además, apenas había tenido tiempo de ahogarse en aquella humillación cuando se dio cuenta de que alguien ya lo estaba mirando. Lentamente abrió los ojos y se encontró con que Nakun ya estaba despierto. El otro hombre estaba recostado de lado, no muy lejos, con el cabello oscuro y ligeramente alborotado por el sueño, su rostro tan sereno, compuesto y molestamente apuesto, como siempre. Pero esta mañana había una suavidad en esos ojos oscuros que era más evidente de lo habitual, como un hombre que ya estaba de buen humor antes de que el día siquiera hubiera comenzado. En el momento en que vio los ojos de Patsá abrirse, la comisura de la boca de Nakun se elevó en una pequeña sonrisa. No era evidente, pero fue más que suficiente para alterar el ritmo de un corazón recién despertado. ¿Estás despierto? Su voz, baja, suave, logró que Patsá deseara más que nunca volver a esconderse bajo la manta. Bajó la mirada de inmediato. Su respuesta fue dolorosamente corta, tan corta que cualquiera podría haber adivinado que su dueño estaba demasiado avergonzado para saber qué hacer con su propia cara. Pero Nakun no se burló de él, solo lo miró por un momento y luego se acercó un poco más. Patsá apenas se había vuelto para mirarlo con cautela, cuando unos labios cálidos rozaron suavemente los suyos. Ellos se aman. Fue un beso breve, muy suave y tan sencillo que casi se sintió como un saludo. Esa misma sencillez fue lo que dejó a Patsá completamente inmóvil. Un beso de buenos días. El pensamiento surgió en su cabeza con tanta claridad que el calor subió a sus mejillas casi de inmediato. Nakun se apartó solo un poco, manteniendo sus ojos oscuros sobre él a corta distancia, como si esperara algo con tranquila paciencia. Patsá apretó los labios, le ardían las orejas, el rostro comenzaba a quemarle y bajo esa mirada no había forma de escapar de la verdad de que realmente acababa de ser besado. Y tras encontrarse con esos ojos negros pertenecientes al alfa cuya cama compartía, al final fue él quien se inclinó y le devolvió el beso. Solo un poco, muy rápido, como un roce seguido de una retirada apresurada, pero lo suficientemente claro como para que el otro hombre entendiera que no lo estaba rechazando. La comisura de la boca de Nakun se movió de nuevo, esta vez de forma más visible, con la silenciosa satisfacción de alguien internamente complacido. Mientras tanto, Patsá tiró de inmediato de la manta hasta la barbilla, como si esperara que eso también pudiera ocultar su rostro.
Por el amor de Dios, Patsa, en serio, definitivamente se iban a burlar de él por caer tan rápido. Realmente era necesario que la primera mañana, después de lo de anoche, fuera tan insoportablemente vergonzosa. Nakun no echó el dedo en la llaga, solo dijo en su habitual tono uniforme: ve a ducharte primero. Patsa parpadeó y luego se asomó por encima de la manta solo un poco. Y después bajaremos a desayunar. Hizo una breve pausa antes de continuar como si fuera la cosa más normal del mundo. Después de eso te llevaré a disparar. Patsá se congeló. Toda la vergüenza persistente de hacía un momento fue arrojada por la ventana en un instante. Se giró de golpe para mirar a Nakun con una expresión que hacía dolorosamente obvio lo suspicaz que estaba. ¿Qué? A disparar. ¿Por qué tengo que disparar un arma? Nakun lo miró con calma, como si la pregunta en sí no fuera extraña, pero Patsá la consideraba muy extraña. Espera. Se impulsó hasta quedar completamente sentado y la manta se deslizó inadvertidamente hasta su cintura. ¿Esta es realmente una actividad matutina normal en tu casa? Despertar, desayunar y luego ir a disparar. Nakun respondió exactamente con la misma expresión. No lo hacemos todas las mañanas. Entonces, eso significa que a veces sí lo hacen. Patsá lo miró incrédulo mientras su mente arrastraba todo al instante, hasta la dirección más sospechosa posible. Era porque básicamente eran de la mafia. ¿Acaso su vida de ahora en adelante implicaría aprender a esquivar balas, esconder un arma bajo la chaqueta del traje y decir cosas como encárgate de ello, con el rostro inexpresivo, al igual que estas personas? Cuanto más lo pensaba, peor se ponía. ¿Por qué me llevas a disparar?, preguntó de nuevo, entrecerrando los ojos. ¿O es este algún curso familiar obligatorio de tu clan? Nakun lo miró por un momento antes de responder con voz serena. No te hará daño aprender. Eso suena aterrador, ¿lo sabes? ¿Por qué? Porque suena exactamente como algo que diría alguien con demasiados enemigos. Esta vez, la comisura de la boca de Nakun se contrajo a pesar de sí mismo. Patsá lo vio con perfecta claridad y de inmediato lo señaló. No te rías. No me estoy riendo. ¡Mentiroso! Hablo en serio, dijo Nakun con semblante inexpresivo. Además de la defensa personal, ayuda con la concentración. Patsá hizo una pausa. ¿Concentración? Nakun se apoyó ligeramente contra la cabecera de la cama, luciendo tan sereno que bien podría haber estado hablando de una caminata matutina en lugar de armas de fuego. Cuando disparas, tienes que estar lo suficientemente quieto. Tienes que controlar tu respiración. Tienes que enfocarte en lo que está frente a ti. Si tu mente no es firme, tu mano tampoco lo será. Miró directamente a Patsá, así que te ayuda con la concentración. Patsá escuchó en silencio. En realidad, sí sonaba un poco razonable. Un poco, solo un poco. Pero seguía siendo aterrador, así que frunció el ceño de nuevo y preguntó con cautela. ¿Y si fallo? Entonces practicas. ¿Y si fallo todo? Entonces practicas más. ¿Y si el sonido me asusta? Te acostumbrarás. Patsá hizo un puchero al instante. Haces que todo suene demasiado fácil. No es fácil desde el principio. Pero se puede aprender. La respuesta fue breve, serena y llevaba esa misma certeza silenciosa que Nakun siempre tenía. Patsá se vio incapaz de discutir por un instante, así que simplemente se quedó sentado mirándolo, tratando de averiguar si ese hombre realmente lo estaba invitando a practicar la atención plena o si estaba iniciando algún tipo de programa de entrenamiento creado por la familia. Y al final tuvo que admitirse a sí mismo una vez más que, sin importar lo desconfiado que pudiera ser, en realidad no le tenía miedo a Nakun. Principalmente solo estaba irritado con él. Y un poco avergonzado. Y un poco excitado también. Patsá dejó escapar un pequeño suspiro como alguien que comienza a darse cuenta de que no iba a ganar esa discusión de todos modos. Luego levantó una mano para echarse hacia atrás el cabello desordenado y murmuró: Mi vida de posgrado se ha salido salvajemente del guión. Nakun lo miró antes de responder con sencillez. Pero es interesante, ¿verdad? Patsá se giró para mirarlo de golpe. Para ti.
Esta vez, Nakun no discutió, solo le devolvió la mirada en silencio, con esos ojos oscuros, tan tranquilos y profundos que Patsá fue quien se vio obligado a desviar la vista primero, otra vez. Maldita sea, ¿de verdad tenía que mirarlo de esa manera a primera hora de la mañana? Nakun se levantó de la cama, sin prisas como siempre, y luego se giró y dijo de nuevo, ve a ducharte. Patsá se quedó congelado en la cama durante otros 2 segundos antes de llamarlo, aún sin estar listo para rendirse. ¿Y si no quiero disparar? Nakun solo lo miró ligeramente hacia atrás. Una vez que llegues allí, podrías cambiar de opinión. Esa respuesta sonó tan exasperantemente segura que Patsá quiso lanzarle otra almohada, pero al final lo único que hizo fue agarrar su toalla y dirigirse al baño como alguien que ya sabía que hoy no había escapatoria. Y mientras la puerta del baño se cerraba lentamente tras él, no pudo evitar pensar. Desde los suaves besos de la noche anterior hasta el beso matutino al amanecer, y luego a ser arrastrado a un polígono de tiro después del desayuno. Su vida con Nakun realmente había tomado la dirección exactamente opuesta a cualquier cosa que pudiera llamarse normal. Después del desayuno, Nakun llevó a Patsá fuera exactamente como había prometido, y como si la mañana no fuera ya lo bastante inusual, Nakin también los acompañó, con tanta naturalidad como si llevara a la pareja de su hermano mayor, mejor dicho, a la persona que acompañaba a su hermano a un campo de tiro fuera una salida familiar perfectamente ordinaria. Patsá se sentó en el asiento trasero, moviendo los ojos entre los dos hermanos con constante sospecha. Incluso si decían que el campo de tiro no estaba lejos de la casa, solo a un corto viaje de auto, ese no era el punto. El punto era que, para empezar, alguien que acababa de graduarse no debería comenzar su día con una actividad como esta. Sonaba como el tipo de pasatiempos que tendría la gente con demasiados enemigos. O, en realidad, simplemente algo que hacían los miembros de la mafia. Nakun conducía como de costumbre, con una expresión lo bastante tranquila como para sugerir que llevaba a Patsá a tomar un café en lugar de a manejar armas de fuego. Nakin, sentado en el asiento del copiloto, estaba de un humor absurdamente bueno y no paraba de girarse para charlar con Patsá, como si temiera que, si el auto se quedaba en silencio demasiado tiempo, el más joven del grupo podría empezar a tramar cómo saltar del auto y salir corriendo. Eso sin contar siquiera a los guardaespaldas que los seguían detrás en otro vehículo. ¿Estás nervioso, Patsá? Patsá miró al hermano menor de Nakun sin mucha expresión. Si digo que no, sería una mentira demasiado obvia. Nakin se rió de inmediato. Está bien, te acostumbrarás. ¿Por qué a todos en tu casa les gusta tanto esa frase? Porque es verdad. No me hace sentir mejor, ni un poco. Nakin se encogió de hombros, como si ese no fuera un problema. Mientras que Nakun, que había permanecido en silencio durante un rato, habló sin siquiera darse la vuelta. No te hará daño aprender. Ahí está, esa frase otra vez. Patsá hizo un puchero al instante. Suena exactamente como alguien preparándome para la guerra. No te estoy preparando para la guerra, dijo Nakun de forma sosegada. Solo te estoy enseñando una habilidad. ¿Por qué mi vida necesita habilidades con las armas? El mundo no es amable con todos. Eso hizo que Patsá se quedara callado por un momento. No era reconfortante, no era bonito, pero porque venía de Nakun no sonaba a otra cosa más que un hecho, como algo que el otro hombre creía plenamente y que tal vez había vivido el tiempo suficiente como para conocerlo demasiado bien. Patsá se recostó en su asiento y suspiró suavemente. Y si no le doy a nada, entonces practica. Y si el sonido me asusta, entonces practica más. Y si me tiemblan las manos, yo te las sostendré firme. Patsá se quedó paralizado por un segundo. Nakin estalló en carcajadas sin siquiera intentar disimularlo, mientras Patsá se giró de inmediato para mirar por la ventana y evitar que nadie notara el inexplicable calor que le subía al rostro. Por el amor a Dios, ¿acaso este hombre no podía hablar como una persona normal, ni una sola vez? No pasó mucho tiempo antes de que el automóvil se alejara de la propiedad y llegara al campo de tiro. El lugar estaba cerca de la mansión Tehuantitirac, pero era demasiado espacioso y meticulosamente mantenido para ser considerado un simple y pequeño campo informal.
El edificio principal al frente era elegante, fresco y sólido, y transmitía el tipo de seriedad que dejaba algo obvio en el momento en que salías del auto. Este no era un lugar para cometer errores de los que uno pudiera reírse. Patsá apenas había puesto ambos pies en el suelo cuando la voz de una mujer resonó primero. Vaya, vaya. El tono era ligeramente agudo, ligeramente dulce, pero bordeado de una inconfundible provocación. Así que el rumor que anda circulando realmente es cierto. Los tres se voltearon al mismo tiempo. La mujer que caminaba hacia ellos desde el edificio principal medía apenas 1,50 m de estatura. Su piel era de un tono bronce besado por el sol y su rostro tan afiladamente hermoso que casi podría llamarse deslumbrante hasta el punto de doler. Pero lo que resaltaba aún más que sus rasgos era el aura que parecía llegar antes que ella, un aura de autoridad, de alguien que sabía exactamente a dónde pertenecía y que podía hacer que cualquier espacio se sintiera suyo en el instante en que lo pisaba. Tenía la belleza de una abeja reina nata, del tipo que no necesitaba anunciarse porque la gente ya lo notaría por sí misma. Detrás de ella iba otra mujer, de complexión notablemente más delicada y con un aire tan afable que casi parecía frágil. Sus ojos revoloteaban con cautela alrededor de las personas cercanas, con la precaución natural de alguien de temperamento tímido. Estando de pie junto a Aminta, el contraste entre ambas se volvió aún más agudo, como si una fuera una chispa y la otra una sombra pálida que la seguía de cerca fielmente. Nakin levantó una ceja de inmediato. Amintra. La mujer amplió su sonrisa al escuchar su nombre. Así que todavía te acuerdas de mí. Pensé que tal vez estarías demasiado ocupado manteniéndote al día con los rumores de tu familia como para recordar a la gente de tu misma edad. Patsá parpadeó y miró rápidamente entre Nakin y la mujer frente a él. Definitivamente se conocían. No exactamente cercanos, pero tampoco exactamente distantes. Algo intermedio y molestamente interesante. Era chismoso mi niño. Nakun mostró poca reacción, simplemente miró a Mintra con calma y le dio un asentimiento lo bastante cortés como para considerarlo buenos modales. ¿Qué haces aquí? Disparar, obviamente, respondió a Mintra de inmediato con una sonrisa astuta. Sin duda no vine a enhebrar guirnaldas de flores. Luego su mirada se desvió y se posó directamente en Patsá. No fue abiertamente grosera, pero tampoco amistosa. Sus ojos lo recorrieron de pies a cabeza en un rápido vistazo, evaluándolo en un instante, antes de volver a hablar con voz dulce y palabras lo suficientemente afiladas como para cortar. He escuchado el rumor por todas partes, que el hijo mayor de los Tehuatitirat mordió a un omega sin apellido ni antecedentes familiares, y lo convirtió en su pareja. El aire alrededor de ellos se volvió silencioso de inmediato. Patsá se congeló por solo una fracción de segundo antes de fruncir el ceño de manera automática. No conocía a esta mujer, no tenía ni idea de hasta qué punto se habían extendido ya los rumores en este mundo, pero solo esa frase dejaba claro que ella no se había acercado únicamente para mantener una conversación cortés. Nakin miró de inmediato a su hermano, sabiendo a la perfección que si alguien iba a responder, no sería él. Y tenía razón. Nakun dio un ligero paso por delante de Patsá. Fue un movimiento muy pequeño, pero lo bastante obvio para demostrar que él se encargaría de dar la respuesta. Sus ojos oscuros se posaron directamente en Aminta antes de hablar con una voz tan serena y fría que hizo que todo el ambiente se volviera más tenso que antes. Patsá tiene tanto un hogar como un lugar al que pertenecer. Hubo silencio, breve y tenso. Amintra levantó ligeramente una ceja, luciendo algo sorprendida de que Nakun hubiera respondido de forma tan directa, negándose por completo a seguirle el juego. Pero en lugar de retroceder, ella solo sonrió un poco más, como si ahora lo encontrara aún más entretenido. Lo estás protegiendo increíblemente bien. Estoy diciendo la verdad, dijo Nakun lentamente, para que los forasteros que lo desconocen no anden difundiendo tonterías. El tono no era alto, no era lo suficientemente severo para resultar grosero, pero la certeza en él hizo que cada palabra la golpeara colocándola en su sitio inamovible. Tienes una lengua afilada también, ¿no es así, Gran Alfa?
Patsá se quedó de pie en silencio justo detrás de él, observando la amplia línea de la espalda de Nakun. Algo se movió lentamente por el centro de su pecho. No importaba con qué frecuencia este hombre lo fastidiara. Cuando Nakun elegía estar a su lado de esta manera, elegía responder por él, elegía desviar miradas desagradables o palabras aún peores sin que lo tuviera que pedir. Se volvía muy difícil no sentir nada. Patsá se estaba enamorando. La chica delicada al lado de Amintra, Kiyok, se acercó un poco más a ella y murmuró algo en voz baja con expresión vacilante. Amintra soltó una risa discreta ante eso, pero luego procedió a agitar una mano como si se rindiera, aunque no en serio. De acuerdo, dijo. Solo estaba saludando, basándome en lo que había escuchado. Patsá arqueó una ceja internamente. Si eso contaba como un saludo, las personas normales ya habrían terminado abofeteándose mutuamente frente al campo de tiro. Pero antes de que pudiera decir nada, Amintra lo miró de nuevo. Esta vez su mirada no era tan penetrante como antes. Al menos parecía darse cuenta ahora de que él no estaba temblando ni escondiéndose detrás de nadie, tal como los rumores podrían haber afirmado. Te llamas Patsá, ¿cierto? Patsá le sostuvo la mirada directamente. Sí. Yo soy Amintra, dijo ladeando un poco la cabeza, y ella es Kingyo. Kingyo se sobresaltó un poco como si apenas se diera cuenta de que había sido mencionada, y luego asintió rápidamente, con la cortesía más silenciosa que pudo lograr. Patsá le devolvió el saludo de la misma forma y respondió con serenidad. Es un placer conocerlas. Amintra sonrió de nuevo. Esta vez se vio un poco más genuina, aun cuando ese brillo natural de picardía todavía permanecía en ella. Nakin miró de una a otra y dejó escapar un suspiro discreto, como alguien que ya sabía que, después de todo, esta no iba a ser una mañana pacífica en el campo de tiro. Amintra, por su parte, no estaba dispuesta a dejar que el ambiente se asentara por mucho tiempo. Una vez hechas las presentaciones formales, se quedó allí, de pie, con los brazos cruzados, sus ojos afilados y hermosos, recorriendo de nuevo abiertamente a Patsá de pies a cabeza. La sonrisa en la comisura de sus labios jamás desapareció. Era la sonrisa de una mujer hermosa que sabía exactamente lo buena que era para meterse bajo la piel de las personas. Y lo disfrutaba plenamente. Por cierto, dijo dulcemente, ya que han venido hasta un campo de tiro, ¿qué tal una pequeña competencia? Eso hizo que todos a su alrededor se quedaran quietos de nuevo, casi de inmediato. Ay, esta muchacha pura buscar problemas. Kinghyuk, aún de pie justo detrás de ella, se sobresaltó y la miró queriendo preguntar claramente. ¿Hablas en serio? Nakin levantó su ceja de forma mucho más visible esta vez y dejó escapar un soplido sordo, como alguien que sabía desde el principio que esta mañana jamás terminaría en silencio. Nakun habló primero, con voz fría y estable como siempre. No hay necesidad. Amintra se volvió para mirarlo, mientras su sonrisa flaqueaba ligeramente, del mismo modo en que lo hacen las sonrisas de las personas que, cuando reciben una negativa, solo se sienten más entretenidas. Es solo tiro al blanco, dijo. No es como si lo estuviera enviando a la batalla. Es su primera vez en un campo de tiro. Eso es lo que lo hace interesante, respondió ella de inmediato. Competir con personas que ya son buenas es aburrido. Amintra. Nakin pronunció su nombre, esta vez con una advertencia más clara en su tono. Suficiente. La pequeña mujer le dirigió una mirada y enarcó una ceja. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que el compañero de tu hermano pueda perder? Nakin abrió la boca como si fuera a replicar, pero antes de que pudiera decir nada, Patsá se adelantó. Claro. Esta vez, todos se giraron para mirarlo al mismo tiempo. Nakun frunció el ceño de inmediato. Patsá. Pero Patsá no lo miró aún. En lugar de eso, mantuvo su mirada fija en Amintra, con una expresión un poco demasiado serena, dejando más que claro que no estaba bromeando. Está bien, dijo lentamente con un tono perfectamente educado, aunque el filo por debajo de él era imposible de ignorar.
Si la señorita Amintra quiere competir con alguien que acaba de venir por primera vez a un campo de tiro para matar algo de aburrimiento, hizo una pausa y luego la comisura de su boca se elevó levemente. Puedo ayudar a hacer el momento más entretenido. Hubo silencio, solo por una fracción de segundo. Luego Nakin dejó escapar un quedo e incrédulo "wow", sonando asombrado y encantado al mismo tiempo. Los ojos de Kingyo se abrieron aún más, como si quisiera llevar a alguien a un lado y advertirle, pero sin tener idea de a qué lado necesitaba más la advertencia. Amintra, por su parte, sonrió más ampliamente con evidente deleite. Sus ojos se iluminaron al instante, sin el menor intento de ocultarlo. Tienes una boca afilada. Me las arreglo. ¿Te das cuenta de que si pierdes después de decir eso, se burlarán de ti hasta la muerte? Patsá se encogió levemente de hombros. Aún así, es mejor que estar aquí parado y ser observado como si estuviera demasiado asustado para aceptar un desafío. Amix, si te estás disfrutando este capítulo, recuerda dejarme tu like y cuéntame en los comentarios qué te está pareciendo el personaje de Amintra y qué hubieras hecho tú en el lugar de Patsá. Incluso Nakin tuvo que llevarse una mano a la frente ante eso, como alguien al que se le estaba desarrollando un verdadero dolor de cabeza. Mientras que Nakun permaneció en silencio un rato más. Observó a Patsá con atención, observó su rostro demasiado sereno, la inconfundible determinación en sus ojos, y comprendió de inmediato que, si intentaba detenerlo ahora, sería aún menos probable que este chico terco escuchara. Y más que eso, en el fondo también sabía algo más. Patsá no estaba aceptando el desafío solo porque fuera impulsivo. Estaba protegiendo su orgullo, y Nakun no debería ser quien se lo arrebatara. Así que al final Nakun se limitó a soltar un suave suspiro antes de decir con la misma voz calmada: si van a competir, entonces tiene que ser en términos justos. Amintra lo miró. Por supuesto, no soy tan cruel. Eso no es verdad, murmuró Nakin de inmediato. Escuché eso. Ese era el punto. Kingyok le tocó rápidamente el brazo a Amintra, como una pequeña y tímida alarma, preocupada de que pudiera pasar a pelearse con todos en el campo de tiro, pero la abeja reina solo se rió por lo bajo y se volvió hacia Patsá. Podemos hacerlo simple, dijo. Blanco estático. Campo básico gana el puntaje total más alto. Patsá asintió. Bien. ¿Y si pierdes? Entonces perderé. La respuesta llegó tan rápido que Amintra enarcó una ceja sorprendida, así que Patsá continuó con el mismo tono parejo. Es mi primera vez aquí, si pierdo no es extraño. Luego su boca se curvó ligeramente otra vez. Pero si tú pierdes, ante alguien que está en un campo de tiro por primera vez, eso podría ser un poco desafortunado, ¿no crees? Nakin soltó una carcajada al instante. Patsá, eso va mucho más allá de arreglártelas. Amintra, mientras tanto, rió de verdad. El sonido fue brillante, claro y lleno de deleite, y su aguda sonrisa de algún modo se volvió todavía más hermosa y más peligrosa al mismo tiempo. Bien, dijo, me agradan las personas que no empiezan a llorar antes de que siquiera hayamos comenzado. Patsá devolvió una leve sonrisa, como si no le importara, pero en el fondo su corazón también había empezado a latir mucho más rápido. No porque le temiera a Mintra, sino porque acababa de darse cuenta de que estaba a punto de entrar en una competencia de tiro contra alguien que era claramente más experimentada en todos los sentidos. Mientras que él apenas acababa de pisar un campo de tiro por primera vez en su vida. Su vida había ido mucho más allá de la palabra normal. Nakun se acercó un poco más y se inclinó para murmurar de forma que solo él pudiera escuchar. ¿Estás seguro? Patsá no lo miró de inmediato, solo respondió suavemente. Si me echo atrás ahora, perderé la dignidad a cambio de nada. Vale más perder la dignidad que perder las ganas de seguir. Esta vez, Patsá se giró para mirarlo. La mirada de Nakun no era ni severa ni prohibitiva, era únicamente firme y sólida, como siempre lo era, como si le dijera que si cambiaba de opinión ahora, Nakun intervendría por él sin permitir que se quedara allí solo por un segundo más. Eso fue lo que le calentó algo dentro de Patsá, solo un poco.
pero incluso así le arrugó la nariz ligeramente antes de murmurar en respuesta. Está bien, en el peor de los casos solo se reirán de mí. Nakun lo miró por un momento antes de decir simplemente, entonces te enseñaré primero. Amintra escuchó eso y de inmediato levantó una mano. Oh no, no lo harás. Si Pinakun tiene la oportunidad de entrenarlo correctamente, primero yo estaré en desventaja. ¿De verdad pretendes sacar ventaja de él de todas las formas posibles? Preguntó Nakin sonando exhausto. Amintra solo se encogió de hombros por completo, imperturbable. Por supuesto, soy pequeña. ¿Por qué no habría de aprovechar mis ventajas? Ser pequeña no significa que tengas derecho a ser malvada. ¿Quién lo dice? Replicó de forma anodina. Yo demuestro lo contrario todos los días. King-hyuk apretó los labios como si quisiera reír, pero no se atrevía, mientras Patsa observaba el intercambio y casi sonreía también. Amintra podría haber llegado como si estuviera buscando pelea, pero él tenía que admitir que ella poseía un extraño tipo de encanto. O tal vez se debía simplemente a que enfadarse con ella sería inútil, porque probablemente perderías de todos modos. Al final, todos estuvieron de acuerdo con las condiciones simples que propuso Amintra. Mientras el personal preparaba el equipo, Nakin se acercó a Patsa y susurró con el tono de alguien que estaba disfrutando de esto demasiado. Patsa, ¿qué? Al principio pensé que le tendrías miedo al campo de tiro. ¿Y? Pero por lo visto, Nakin sonrió de oreja a oreja. Estabas más preocupado de que alguien más se aburriera. Patsa se volvió para mirarlo de golpe. ¿Podrías hacer el favor de callarte? Nakin se echó a reír con cero intenciones de hacer eso. A un lado, Amintra estaba de pie con los brazos cruzados, observándolos con ojos relucientes, mientras King-hyuk permanecía a su lado como siempre, con una expresión que dejaba en claro que, en ese momento, cargaba con la ansiedad suficiente para todo el mundo. Y así, la mañana que había comenzado con un beso matutino de Nakun, terminó con Patsa de pie en medio de un campo de tiro, preparándose para competir contra una abeja reina de 1,50 m de estatura, piel bronceada y de belleza deslumbrante, que no parecía ser el tipo de persona dispuesta a facilitarle las cosas a nadie. Su vida, en verdad, ya no contenía nada ordinario. Y a través de todo eso, Nakun se mantuvo cerca a la misma distancia constante. No lo tocó, no hizo ninguna exhibición innecesaria de sí mismo, pero el solo hecho de su presencia allí bastaba para dejar claro una cosa, sin importar lo que dijeran los rumores, sin importar cómo miraran a Patsa. Dentro del espacio de Nakun, él nunca estaría solo para enfrentar la adversidad. El resultado de la competencia salió exactamente de la forma en que cualquiera con ojos podría adivinar incluso antes de acercarse a examinar los blancos. Amintra permanecía allí haciendo girar ociosamente sus protectores auditivos, luciendo completamente a gusto, como si nada de esto fuera un asunto serio en absoluto. Mientras el personal acercaba sus blancos de papel a la mesa para la inspección, sus disparos estaban agrupados casi por completo cerca del centro. La agrupación era hermosa, controlada y estable, el trabajo de alguien totalmente familiarizado con un lugar como este. Patsa lo observó por un momento y luego asintió con franco reconocimiento. Realmente eres buena. Amintra enarcó una ceja claramente sin esperar que él la elogiara tan fácilmente. Patsa se encogió un poco de hombros y continuó con tono relajado. En esta ronda, sobre blancos de papel, me rindo. No sonaba en absoluto como alguien que hubiera sido humillado. Al contrario, sonaba como alguien capaz de separar, ganar y perder de su propia dignidad con pasmosa facilidad. A causa de eso, Amintra se descubrió a sí misma mirándolo por un poco más de tiempo. Luego se rió suavemente por lo bajo y negó con la cabeza, mitad divertida, mitad decepcionada. ¡Qué lástima! Patsa enarcó una ceja. ¿Qué cosa? No puedo provocarte en absoluto, dijo Amintra poniendo una cara levemente decepcionada, como una mujer hermosa perfectamente consciente de que estaba montando un espectáculo. Pensé que iba a ver cómo perdías un poco los estribos. En lugar de eso, me estás halagando. Nakin se echó a reír al instante. Ya te lo había dicho, este chico no juega con las reglas de los demás, así de fácil.
Claramente, murmuró Amintra para luego volverse hacia Kingyo, quien todavía iba justo detrás de ella. Vámonos, esto ya no es divertido. Kingyo, que se veía aliviada desde el momento en que salieron los resultados, asintió con tanta rapidez que fue casi frenético. Sí, con Amintra. Patsa casi se ríe de eso también, aunque se las arregló para mantener intacta su expresión. Levantó las manos en un guay hacia Amintra por cortesía y ella se lo devolvió de manera informal y despreocupada, aunque todavía conservaba una sonrisa burlona en la comisura de los labios. Jugaremos de nuevo otro día. Si no te aburres de mí primero. Amintra sonrió levemente. Poco probable. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó de inmediato. Era diminuta, sí, pero había tanta confianza en su forma de moverse que parecía que toda la extensión de espacio le pertenecía. King Geok se apresuró tras ella, como siempre lo hacía, con su delicada figura casi engullida por la sombra de Amintra. Una vez que ambas mujeres se fueron, la tensión alrededor del campo pareció aliviarse un poco. Patsa soltó un suave suspiro y se volvió de nuevo hacia Nakun y Nakin. ¿Deberíamos ir a casa entonces? Nakin enarcó una ceja. ¿Qué? ¿No quieres practicar un poco más? Por favor. Patsa soltó una risa seca. Hoy fui arrastrado a un campo de tiro y luego me retaron a una competencia. Creo que mi vida ya ha agotado su cuota de energía para un solo día. Nakin rió con deleite. Nakun no dijo nada, solo miró a Patsa con esa indescifrable manera suya, como si estuviera reflexionando en silencio sobre algo. En ese momento, Sila se acercó cargando el blanco de papel de Patsa y se lo tendió a Nakun. El blanco de Kun Patsa, señor. Nakun lo tomó en silencio y bajó la mirada. Nakin se acercó para verlo también y luego de un momento asintió levemente con honesto reconocimiento. Nada mal, dijo. Acertó en varios puntos importantes. El blanco de Patsa no se parecía en nada al de Amintra. Los disparos no estaban agrupados nítidamente cerca del centro. Si uno los juzgaba según los estándares ordinarios de una competencia de tiro al blanco en papel, su derrota era obvia. Y sin embargo, Nakun se quedó mirándolo por más tiempo del habitual. El tiempo suficiente como para que Nakin se girara a mirar a su hermano mayor en su lugar. ¿Qué? Nakun no respondió de inmediato, solo trazó lentamente con un dedo la ubicación de cada agujero de bala antes de hablar con voz monocorde. No es solo que sea preciso. Nakin entrecerró los ojos y volvió a mirar más de cerca. Así que Nakun continuó, todavía con un tono calmado, aunque ahora había algo más pesado en él. Cuando disparó, en realidad no estaba apuntando. Nakin hizo una pausa. ¿Qué? Agarró el arma y disparó casi de inmediato. Eso hizo que Nakin también se quedara quieto. Reprodujo la partida en su cabeza al instante y se dio cuenta de que era verdad. Patsa apenas se había tomado tiempo para acomodarse en una postura. No se había quedado ahí apuntando cuidadosamente como lo haría alguien que intenta acumular puntos en un objetivo. Había levantado el arma y disparado con enorme rapidez, tan rápido que en ese momento no había parecido más que la torpeza de un principiante. Pero observando ahora los agujeros en el papel, ya no parecía tan simple. Nakun dio un toque sobre una marca. El primer disparo dio en el brazo. Luego movió el dedo hacia otra. Luego en la cabeza. Otro punto. La garganta. Y otro. El corazón. Nakin se quedó en silencio. Esta vez no vio el blanco de papel de la misma manera en absoluto. Si se tratara de una competencia de blancos estáticos, entonces sí, Amintra había ganado maravillosamente. Se había concentrado en la masa central, intentando agrupar sus disparos lo más cerca posible de la diana, exactamente como alguien que sabía cómo jugar a ese juego. Pero el patrón de Patsa era completamente diferente. No era bonito, no era ordenado. No conseguía una puntuación especialmente buena bajo este tipo de regla, pero se parecía mucho más a un combate real. Disparar al brazo para incapacitar, luego continuar con disparos a matar, rápido, corto, sin vacilar. Nakin soltó el aire poco a poco antes de murmurar. En una situación real, esto sería muchísimo más útil para la lucha o la defensa personal. Nakun asintió casi imperceptiblemente.
No apartó los ojos del blanco de Patsá. Su mirada se movía más profunda a cada momento, como si con cada segundo que pasaba lograra ver algo con mayor claridad. Un principiante común no podría disparar de esta manera, al menos no con tanta naturalidad. Podría haber algo de talento de por medio, sí, pero aún así había algo en la toma de decisiones de Patsá que había sido demasiado rápido, demasiado instintivo, como si su cuerpo ya supiera por sí solo dónde disparar primero y dónde disparar después, si el verdadero objetivo era detener a alguien. Nakin debía de estar pensando algo similar, porque levantó la cabeza despacio y dijo en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra persona: alguien como Patsá en verdad no es común, ¿verdad? Eso hizo que Nakun se quedara en silencio por un momento. Nada común. Las palabras sonaban simples, pero golpearon de forma demasiado directa, porque con cada día que pasaba, ese chico testarudo continuaba revelando más de sí mismo, la falta de temor que había mostrado frente a Naret, la compostura que había mantenido bajo las provocaciones de Amintra. Incluso la primera vez que sostenía un arma, ingeniándoselas de algún modo para no actuar en absoluto como un verdadero principiante. No muy lejos, Patsá estaba de pie junto a Ai, hablando en voz baja. Se veía más relajado ahora que mientras se había ido. Una de sus manos se elevaba una y otra vez para frotarse la oreja, como si todavía no se hubiera acostumbrado del todo al sonido de los disparos. Pero su expresión no había perdido la firmeza en lo más mínimo. Al contrario, incluso se podía notar un leve indicio de satisfacción personal. Al menos no había hecho el ridículo como había temido. Nakun lo observó en silencio por un momento más, luego volvió a bajar la mirada hacia el blanco de papel que tenía en la mano, y una de las comisuras de sus labios se movió de manera casi imperceptible. Al parecer, la persona a la que había traído a su lado no era solo un chico testarudo y problemático con el talento de ablandar su corazón. También podría ser alguien con mucho más oculto en su interior de lo que cualquiera hubiera esperado. Ok, Amix, eso fue el capítulo 9, Proyectil. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, si te gustó. Nos vemos en la lectura del próximo capítulo, el capítulo 10, este domingo. Bye.